Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Denise Beisetes, soy licenciada en nutrición y estoy a cargo de la presente clase que se llama Diabetes mellitus y su metabolismo. ¿Cuáles son los objetivos de la presente clase? Bueno, que al finalizar la misma, el estudiante pueda ser capaz de comprender la fisiopatología de la diabetes, explicar las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, interpretar las consecuencias metabólicas de la deficiencia y o la resistencia a la insulina y relacionar los mecanismos bioquímicos junto con las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la definición de diabetes? La diabetes es una enfermedad cardiometabólica que es compleja, es crónica y progresiva. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. La glucosa en sangre se denomina glucemia y cuando los niveles son elevados se llama hiperglucemia debido a defectos tanto en la producción de insulina, o sea, en su síntesis, o puede ser en su acción o en ambos, tanto en la síntesis como en su acción. Con respecto a la clasificación, podemos categorizar en 4 tipos de diabetes de acuerdo a la causa. La diabetes tipo 1 representa entre un 5 o un 10% de todas las causas de diabetes y en este tipo se caracteriza por es una enfermedad autoinmune donde el organismo, el sistema inmune, va a generar anticuerpos que destruyen a las células beta pancreáticas. Recordemos que la insulina se secreta a nivel del páncreas endocrino en las células beta específicamente, con lo cual en esta condición, en la diabetes tipo 1, hay una respuesta inmunológica donde se generan anticuerpos que destruyen esa célula beta, con lo cual en estos pacientes la producción de insulina va a ser poca o nula y desde el inicio del tratamiento van a requerir insulina exógena. Después está la diabetes tipo 2, que representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes, es la más prevalente. Y a nivel fisiopatológico lo que ocurre es que si existe, o sea, hay secreción de insulina por parte del páncreas, o sea, de la célula beta pancreática, pero existe resistencia a la misma a nivel periférico, que ahora lo vamos a desarrollar con más profundidad en la clase. Esto es muy común en los pacientes que tienen obesidad, por eso es como el factor de riesgo cardiometabólico, la obesidad más que nada de distribución central, hipertensión, otros factores cardiometabólicos como por ejemplo la dislipemia, que es tener colesterol LDL elevado, colesterol total elevado y HDL bajo, hipertrigliceridemia. Bueno, esos son factores que contribuyen a la aparición de la diabetes tipo 2. Después está la diabetes gestacional, que es la que se diagnostica en el embarazo. Específicamente hay un protocolo donde entre la semana 24 a 28 se le hace a todas las embarazadas la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ahora vamos a ver qué es. Pero bueno, en esas semanas es donde se suele hacer el diagnóstico de la diabetes, que inicia en el embarazo y suele terminar también en el embarazo, pero estas personas, estas mujeres quedan con un riesgo de desarrollar a futuro diabetes mucho mayor que la población general. Y después hay otras causas de diabetes que son las menores, del menor porcentaje, que incluyen formas monogénicas, diabetes inducida por medicamentos, por enfermedades del páncreas exócrino o después de cirugías pancreáticas. Es común que puedan desarrollar diabetes después, por ejemplo, de una cirugía por un tumor pancreático. Es común que puedan desarrollar diabetes esas personas. Respecto a los criterios diagnósticos de diabetes, la Sociedad Argentina de Diabetes, la SAD, recomienda utilizar 3 tipos de pruebas. En realidad a nivel internacional se utilizan 4, pero vamos a ver que en nuestro país hay una prueba que es bastante difícil de acceder,
con lo cual nos vamos a basar principalmente con tres, o es lo que en la práctica clínica nos solemos encontrar, que es por un lado la prueba de la glucemia plasmática en ayunas, que se le pide a la persona que tenga un ayuno de 8 horas, es el único requisito, se extrae la muestra de sangre en ayunas y si ese valor es mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, se tiene el criterio diagnóstico. Es importante aclarar que el diagnóstico siempre debe confirmarse con una segunda determinación, ya sea repitiendo la misma prueba o utilizando otra prueba. En el caso de la glucemia en ayunas, yo puedo decirle a la persona, si tengo un hallazgo de, por ejemplo, 130 miligramos por decilitro, le puedo decir de que otro día se vuelva a solicitar una extracción de sangre, y si en otra prueba tenemos de nuevo una glucemia en ayunas elevada, por ejemplo 145, ahí recién ahí con la segunda determinación se realiza el diagnóstico de diabetes. Entonces, esa es una prueba, la de ayuno. Después está la prueba de tolerancia oral a glucosa, que en ese caso se toma también una muestra en ayunas, luego se le da una solución de glucosa anhidra de 75 gramos disuelta en agua. La persona tiene que beber esa solución y esperar 120 minutos sin hacer ningún tipo de actividad física en reposo, y a las 2 horas se vuelve a tomar una muestra de sangre. Si esa glucemia post 2 horas de carga de solución da mayor a 200 miligramos de decilitro, también se puede hacer el diagnóstico. Y después tenemos la glucemia al azar, o sea, donde la persona tiene síntomas de poder tener diabetes, como por ejemplo polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, que ahora lo vamos a explicar a continuación. Y si esa glucemia al azar, o sea que la persona no tiene ayuno, sino que solamente está la sospecha clínica, pero sin ayuno, da mayor o igual a 200, o sea, da mayor o igual a 200 si se tiene, y más la presencia de los síntomas clásicos de hiperglucemia, se puede hacer el diagnóstico. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, a nivel internacional, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, utiliza este parámetro, y si el valor da mayor o igual a 6.5%, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Acá en Argentina no se suele utilizar este valor o esta prueba como diagnóstico. Sí se utiliza como para seguimiento de los pacientes, pero no para diagnóstico. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no hay muchos sitios donde tengan estos métodos estandarizados y certificados, con lo cual es difícil que sea un valor de hemoglobina fidedigno como para hacer diagnóstico. Además, en Argentina la prevalencia de anemia es bastante elevada, con lo cual muchas veces la hemoglobina no nos sirve porque puede estar disminuida, pero porque la persona tiene anemia de base, no porque no tenga la diabetes. Entonces no se suele utilizar en la práctica como diagnóstico, sí como seguimiento, porque la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina en sí, la proteína, tiene una vida media por el glóbulo rojo de 120 días. Igualmente, eso es el total, los 120 días es el total de vida del glóbulo rojo, pero en promedio de lo que de la vida media en circulación, o sea que se encuentra en circulación del glóbulo rojo, se considera que son entre 2 y 3 meses, lo que en la práctica clínica se utiliza como para poder hacer el seguimiento. ¿Por qué no sirve la hemoglobina glicosilada como seguimiento? Porque cuando las glucemias están elevadas, existe hiperglucemia, la glucosa se glicosila con la hemoglobina, o sea, se tiende como a pegar con esta proteína, y nos habla de, como tiene una vida media de 3 meses, nos habla de cómo estuvo
las glucemias o el promedio de glucemias de esa persona en los últimos 3 meses. Si esos valores son muy altos, uno nos da idea de que el seguimiento de ese paciente, su control metabólico estuvo alterado o su tendencia fue a tener hiperglucemias. También cuando nos encontramos con un análisis de laboratorio, con un resultado de una prueba de tolerancia a la glucosa, nos puede pasar que la persona no se encuentra dentro de la normalidad, de lo esperable, pero que tampoco tenga el criterio para diabetes. Y estas situaciones se consideran prediabetes, que en realidad el término prediabetes ya prácticamente no se utiliza, sino que se habla de glucosa alterada en ayunas cuando estamos hablando de una determinación de glucosa en ayunas, un análisis laboratorio con 8 horas de ayuno, que eso es entre 100 a 125, y tolerancia a la glucosa alterada, que es una situación luego de una carga de 75 gramos de glucosa, o sea, luego de hacer la prueba de tolerancia con esta carga de glucosa y esperar 2 horas, el valor de glucemia da entre 140 y 199. En la diapositiva próxima lo voy a volver a explicar, así quedan estas 3 situaciones, tanto lo que es el valor esperable de una persona sana, que es lo que se consideraría prediabetes, y cuál es el diagnóstico de diabetes. En la siguiente diapositiva va a quedar más especificado. Bueno, en esta diapositiva es un resumen de lo que les estuve explicando anteriormente, diferencias entre la glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa, que es después de una carga de 75 gramos de glucosa y se esperan 2 horas. Bueno, tenemos por un lado lo que es normal, los valores normales de una persona sin diabetes, que es de una glucosa en ayunas tiene que ser menor a 100, y si estamos haciendo una prueba de tolerancia oral a la glucosa, a las 2 horas después de esa carga de glucosa, un valor normal es menor a 140. Después tenemos un intermedio entre lo normal y la diabetes, que es la prediabetes, lo que en realidad se llamaba prediabetes, pero ahora se utilizan los términos que les describí en la diapositiva previa. O sea, en vez de decir prediabetes, se dice cuando la glucosa está alterada en ayunas, es entre 100 y 125, que es glucosa alterada en ayunas, o si hacemos referencia a la prueba de tolerancia a la glucosa, se considera tolerancia a la glucosa alterada cuando luego de esas 2 horas el valor da entre 140 y 199. Y el diagnóstico de diabetes se puede determinar si es en ayunas mayor o igual a 126, y después de la prueba de tolerancia es mayor o igual a 200. Acuérdense que siempre para el diagnóstico de diabetes se requieren 2 determinaciones alteradas. Ahora bien, quería mencionar sobre la epidemiología, es decir, la prevalencia de diabetes. A nivel mundial hay una prevalencia de 11,2%, que la fuente es la IDF y está actualizada del año 2025. Y en nuestro país la prevalencia se encuentra en incremento, porque la última vez en el 2021 era de un 11% y ahora aumentó un 14%, y eso viene de la mano con el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población. Esto equivale a 4,3 millones de personas y a lo largo de nuestro país la prevalencia va cambiando de acuerdo a la provincia. Se estima que a nivel de la Patagonia puede ser menor que en lo que es Capital Federal, pero bueno, en promedio de todo el país es un 14%. Para poder comprender la diabetes, primero hay que entender cómo nuestro organismo logra la homeostasis de la glucemia, o sea, cómo mantiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, la glucemia dentro de valores normales. Cuando hablamos de valores normales, siempre hablamos de en ayunas entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Para poder responder esta pregunta, vamos a analizar, por un lado, la regulación hormonal de la glucemia,
o sea, qué hormonas son las principales y las encargadas de mantener esta homeostasis y cómo lo hacen. Por eso vamos a nuestro segundo ítem, que está de la mano con el anterior, que es el papel de la insulina y el glucagón, el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y un poquito de integración metabólica entre estos tres tejidos que son los que van a tener un rol central en la fisiología y también en la fisiopatología de la diabetes, que es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Homeostasis de glucemia. Como les dije anteriormente, nuestro organismo tiene que mantener la glucemia en un rango muy estrecho, que es entre 70 a 100 miligramos decilitro en ayunas. Van a ver que en los libros este rango es un poquito más amplio y asciende hasta 110, porque hasta hace unos años la Sociedad Argentina de Diabetes aceptaba este punto límite de 110 miligramos por decilitro, pero eso ya es antiguo porque ya se puso hace un tiempito, se alineó nuestra Sociedad de Argentina de Diabetes, se alineó con la americana, y que son un poquito más estrictos con este límite y aceptan que hasta 100 es lo normal. Después, como dijimos antes, entre 100 y 125 es glucosa alterada en ayunas, y más de 126 se considera diabetes. ¿Por qué es importante que nuestro organismo pueda mantener estos valores y que no esté ni menos de 70, que eso sería una hipoglucemia, ni más de 100? Pero principalmente, ¿por qué tiene que estar en este rango y no menos de 70? Porque la glucosa es la principal fuente de energía para la mayoría de los tejidos, pero es indispensable, es un sustrato que sí o sí lo necesitan los glóbulos rojos y el cerebro, que bueno, el cerebro después, como lo vimos en otras situaciones, se puede adaptar, pero en un primer momento los tejidos que se consideran glucodependientes son el glóbulo rojo y el cerebro. Pero ¿qué sucede? La glucemia, si bien se tiene que encontrar en ese rango en ayunas, todo el tiempo está cambiando. Cuando nosotros comemos, automáticamente aumenta después de comer y se espera que ese valor pueda llegar hasta 140 miligramos por decilitro, se considera que es normal. Pero después, a medida que van pasando el tiempo y ya sucede la digestión y el metabolismo, esa glucemia va a empezar a disminuir durante el ayuno, pero a pesar de que disminuya o a pesar de que estemos mucho tiempo sin ingesta, nosotros tenemos mecanismos hormonales, hormonas contrarreguladoras, que se ocupan de que esa glucemia siempre se encuentre entre un rango entre 70 y 100 miligramos por decilitro. ¿Qué hormonas son las encargadas de regular la glucemia? Bueno, principalmente hay un equilibrio entre dos hormonas pancreáticas, que es la insulina y el glucagón. La insulina, que es secretada en las células betas pancreáticas, se secreta en el periodo de posingesta, en el postprandial, como respuesta a la ingesta, principalmente a la ingesta de hidratos de carbono. Y lo que va a hacer es cuando nosotros empezamos a comer, se empiezan a liberar determinadas hormonas que van a estimular la síntesis, la secreción de insulina. Y esto hace que la insulina regule la glucemia disminuyéndola. O sea, nosotros en el periodo postprandial, luego del proceso de digestión y absorción de nutrientes, vamos a tener una glucemia elevada, porque en la absorción la glucosa se eleva porque pasa al medio sanguíneo, y la insulina lo que favorece es que ingrese a determinados tejidos que son los insulinos dependientes, y también va a favorecer la activación de mecanismos bioquímicos, metabólicos, que hacen que esa glucemia en sangre disminuya y que se mantenga en un equilibrio de entre 70 y 100. Cuando estamos en periodos de ayuno, los niveles de insulina van a ser bajos, y ahí va a encontrarse activa otra hormona
que es a nivel pancreático, también está encargado el páncreas endocrino, pero las células encargadas son las células alfa pancreáticas que liberarán glucagón para que justamente, como en periodos de ayuno la glucemia va a ir disminuyendo, siempre se mantenga en un mínimo rango de 70, o sea, nunca puede estar menos de 70. Entonces, el glucagón, gracias al glucagón, se van a generar, se van a activar ciertas vías fisiológicas que van a hacer que la glucemia se mantenga en ese rango. Además van a participar otras hormonas, que son las hormonas contrarreguladoras, que se asocian más al estrés, que principalmente siempre hacemos referencia al cortisol, a la adrenalina, que suelen tener características muy similares al glucagón, porque se consideran que son hormonas hiperglucemiantes. Aquí vemos en profundidad en esta diapositiva cómo está compuesto el páncreas endocrino. Recordemos que el páncreas es una glándula que tiene tanto secreción exócrina o endocrina. Cuando hablamos de secreción endocrina es hacia la sangre, o sea, todos los productos de síntesis van a ser liberados hacia el torrente sanguíneo y son los que intervienen en el metabolismo. Entonces, en los islotes pancreáticos vamos a encontrar tres tipos de células, las alfa, las beta y las delta, que son las que van a estar encargadas, o lo que nosotros en esta clase no vamos a hacer énfasis es en las células beta por la producción de insulina y en las células alfa, que es por la producción de glucagón. ¿Qué sucede a nivel fisiológico en un estado postprandial? Es decir, después de una ingesta, después de una comida. Bueno, luego del proceso de digesta-absorción, los niveles de glucemia van a aumentar. La glucosa plasmática va a estar elevada y ese es el principal estímulo para que las células beta a nivel pancreático liberen insulina. ¿Dónde actúa la insulina? Principalmente en tres tejidos. Hay dos que son insulinodependientes, que son el músculo y el tejido adiposo, porque a nivel de estos tejidos van a estimular la translocación de los GLUT4. Recordemos que los GLUT4 eran los transportadores, los que permitían el ingreso de glucosa al interior de la célula, con lo cual favorecen la captación de glucosa y hace que esa glucemia que está elevada en la sangre, al ir favoreciendo la introducción de glucosa en los tejidos, tanto en lo que es muscular, músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo, hace que la glucemia vaya disminuyendo. Por eso la va regulando y tiene un efecto hipoglucemiante, o sea, hace que esa glucosa que está en la sangre se vaya dirigiendo a estos tejidos, tanto a nivel muscular como en el tejido adiposo, porque favorece la translocación de estos GLUT4 que son dependientes de insulina. Eso hace que se pueda captar glucosa, que la glucosa ingrese a las células de dichos tejidos y favorecen por un lugar lo que es el depósito de glucógeno, también la glucólisis, y a nivel proteico la insulina es una hormona anabólica, con lo cual favorece la síntesis proteica y importante es la conexión con lo que es la vía de los lípidos, o sea, también a nivel muscular y del tejido adiposo, la insulina va a favorecer la actividad de la lipoproteína lipasa, que es esta enzima que degrada los triglicéridos que vienen tanto de los kilomicrones, o sea, de lo que es la alimentación, como también, o sea, los triglicéridos exógenos, como también de las VLDL, que son los lípidos que se sintetizan a nivel hepático. Entonces la insulina también aumenta la actividad de esta enzima, con lo cual va a favorecer a que los ácidos grasos, en este caso estamos hablando de un momento postprandial, van a ser los ácidos grasos que provienen de los kilomicrones, y esos ácidos grasos que ingresan a los tejidos van a favorecer la lipogénesis y obviamente va a estar disminuida todo lo que es vía de catabolismo, o sea, la lipólisis va a estar disminuida, pero la lipogénesis va a estar incrementada. A nivel hepático dijimos que no es un tejido que dependa de insulina, o sea, el hígado no es insulino dependiente porque para el ingreso de glucosa tiene los GLUT2, que los GLUT2 son transportadores que no dependen de insulina.
pero sí es cierto que hay muchas vías, como por ejemplo la glucólisis, que es una vía que está regulada por la insulina. Por ejemplo, la glucoquinasa es la enzima que va a intervenir en la glucólisis y que va a estar activa por acción de la insulina. Por un lado estimula la glucólisis, la glucogénesis, o sea el depósito de glucógeno, y también va a favorecer las vías de síntesis a nivel de grasa, o sea la lipogénesis, y obviamente todo lo que es degradación va a estar inhibido. O sea, va a haber menor gluconeogénesis y va a estar inhibida la glucogenólisis. ¿Qué va a ocurrir ahora en el momento opuesto, o sea, durante el ayuno? Acá cambia completamente el metabolismo, porque nosotros veníamos hablando de una situación de saciedad donde los niveles de glucemia son elevados cuando estamos en el periodo post ingesta, postprandial, pero a medida que van pasando las horas, la glucemia va volviendo a su normalidad, que es entre 70 y 100, y ahora yo tengo que ver, a medida que va pasando el ayuno, las horas de ayuno, cómo mi organismo mantiene esa glucemia en esos valores. ¿Por qué? Porque nunca la glucemia puede estar menos de 70, porque hay tejidos como el glóbulo rojo, el eritrocito, que sí o sí dependen de la glucosa como fuente energética. Entonces siempre tiene que haber una mínima cantidad de glucosa disponible y en sangre. Entonces, ¿qué sucede en ayuno? Disminuye la glucemia, disminuye la concentración de insulina, porque no requiero seguir disminuyendo la glucemia, con lo cual la insulina va a disminuir. Y a nivel de las células alfa del páncreas se va a estimular la síntesis de glucagón. Como resultado, el tejido hepático empieza a generar glucosa. En un primer momento la va a tomar de sus depósitos, porque nosotros tenemos glucógeno a nivel hepático, que es un depósito de glucosa, que si yo degrado ese glucógeno puedo obtener glucosa libre, y eso me contribuye a mantener una glucemia entre 70 y 100, que son los rangos que yo necesito, el rango que yo necesito. Y cuando se me va terminando ese depósito de glucógeno, de glucosa, empieza a intervenir lo que es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, pero con compuestos no glucídicos. Entonces, el hígado es el principal encargado. También el riñón, a medida que vaya avanzando el ayuno, el riñón va a tomar un protagonismo, y nuestro cuerpo va a empezar a producir glucosa porque necesita que la sangre tenga esos valores de glucemia, o sea, entre 70 y 100. Y nuestro cuerpo hace todo lo posible para que, por más que yo no coma nada, que yo no tenga ingesta por muchas horas, mi cuerpo igual va a encargarse de producir y producir y producir glucosa para que se mantenga estable. Como dijimos anteriormente, ¿qué va a hacer el glucagón en ayunas? Bueno, a nivel hepático, porque el hígado es el principal órgano que va a poder contribuir a esta homeostasis, a mantener la glucemia dentro de los parámetros de normalidad. Entonces, el glucagón a nivel hepático va a estimular la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para poder liberar glucosa a la sangre. Recordemos que esto es algo que lo va a hacer el hígado, y que no lo puede hacer el músculo, porque el músculo es incapaz de, por una falta de enzimas, no tiene las enzimas para poder degradar glucosa libre, para poder liberarla. Entonces el hígado sí puede, pero el músculo no. Así que, a nivel hepático dijimos que el glucagón estimula la glucogenólisis, estimula la gluconeo, o sea, la síntesis de glucosa a partir de precursores neoglucídicos. Acá vamos a encontrar lactato, vamos a encontrar aminoácidos que sean glucogénicos, también pueden ser precursores de glicerol. Y si el ayuno es prolongado, va a iniciarse lo que es la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, que esto es a partir de los ácidos grasos. Bueno, entonces,
dijimos, ¿cuál era el fin de todo esto? Aumentar la disponibilidad de glucosa y energía durante el ayuno. Y por otro lado, lo opuesto se va a inhibir, o sea, la glucogénesis, la síntesis del glucógeno no va a estar totalmente inhibida, porque todo lo contrario, yo en un momento de ayuno no quiero sintetizar glucógeno, no quiero generar depósito, todo lo opuesto, necesito justamente utilizar el depósito para poder liberar esa reserva que tengo y mantener mi glucemia dentro de lo normal. En resumen, lo que yo quiero que les quede de integración metabólica es que, o sea, es importante para poder entender la fisiopatología de la diabetes, pero de suma relevancia que entiendan previamente la fisiología. Entonces, a nivel de integración, esto, ¿no? Muy resumidamente. A nivel postprandial, cuando comemos, se libera insulina porque aumenta la glucemia, entonces la insulina es la hormona hipoglucemiante. ¿Qué va a hacer la insulina? A nivel de los tejidos insulino dependientes, que son el músculo esquelético, músculo cardíaco y el tejido adiposo, va a favorecer la captación de glucosa porque activa los GLUT y eso hace que ingrese la glucosa a las células y que vaya disminuyendo la glucemia. A nivel celular, depende de dónde estemos, pero bueno, a nivel de músculo e hígado se va a activar principalmente las vías de glucólisis, se va a activar el depósito de esa glucosa en forma de glucogénesis. Si sigo teniendo reserva, puedo también generar triglicéridos, o sea, se va a activar la lipogénesis y como la insulina es una hormona anabólica, se va a favorecer la síntesis proteica. Y cuando estamos en una situación de ayuno, o sea, el estado metabólico opuesto al postprandial, los niveles de insulina van a encontrarse disminuidos y la hormona que predomina va a ser el glucagón. ¿Por qué? Porque en un ayuno lo que yo tengo mi objetivo es mantener los niveles de glucemia entre 70 y 100 miligramos por decilitro y que mis células puedan tener energía. Entonces, ¿cómo cumple ese objetivo? Por un lado, degradando el glucógeno, o sea, degradando la reserva, que esto es a nivel hepático, por eso tenemos el símbolo del hígado. Recordemos que el músculo no puede contribuir a mantener la glucemia, solamente va a ser el encargado en primer lugar el hígado y luego también va a tomar un rol central el riñón. Después vamos a hacer gluconeogénesis, lipólisis, porque necesito obtener energía y dejar a la glucosa, mantener la glucemia estable y que solamente la utilicen las células que realmente la necesitan. La lipólisis es una vía donde yo degrado los triglicéridos y esos ácidos grasos los puedo utilizar para hacer beta oxidación y que los tejidos que no son glucodependientes puedan utilizar la energía mediante la beta oxidación. Después recordemos que si es un ayuno muy prolongado, se va a estimular la síntesis de cuerpos cetónicos. Recordemos que esto es un resumen, pero hiper resumen de lo que es integración metabólica y tenemos clases dedicadas a estos temas que están obviamente mucho más desarrolladas que esta clase. Y por último, en el ayuno, todas las hormonas contrarreguladoras, tanto el glucagón como todas las demás, adrenalina, cortisol, generan proteólisis, ¿ok? ¿Qué sucede cuando este equilibrio se pierde? Es decir, tengo un déficit de insulina que puede ser absoluto, o sea, no tengo insulina, tengo poca o quizás la insulina que tengo no me está funcionando por algún motivo. Entonces, ¿qué pasa en esta situación fisiopatológica? Sería, bueno, imagínense que yo vuelvo a comer mi plato de pasta. Eso después del proceso de digestión, absorción, empieza a aumentar mucho la glucemia y
automáticamente se estimula a nivel de la célula beta pancreática y dice, bueno, liberamos insulina, pero no hay. Por algún motivo no se libera o se libera, pero funciona mal. Bueno, entonces empieza a haber una baja captación de glucosa a nivel periférico, o sea, mi músculo, mi tejido adiposo no va a poder ingresar glucosa en esos tejidos, con lo cual empieza a aumentar en sangre. O sea, vamos a tener una situación de hiperglucemia. Mis células, como no ingresó glucosa, o sea, yo comí, pero la glucosa se quedó estancada en la sangre y no ingresó a las células, mis células interpretan que no hay energía disponible. Es como si yo no hubiese comido, porque la célula en sí se le llama ayuno celular, porque mis células sensan que en realidad la energía no está porque no ingresó a la célula, se quedó como en la puerta. Entonces, mi hígado empieza a hacer gluconeo, empieza a generar gluconeogénesis y empieza también a generar glucogenólisis, o sea, degrada el glucógeno que tenemos como reserva y también empieza a aumentar la gluconeo. Todo para poder generar más glucosa, por esto de que mis células están sensando que hay una falta de energía disponible. Y mi tejido adiposo empieza a hacer lipólisis, por lo mismo, porque dice, bueno, no hay energía, entonces, ¿de dónde saca mi cuerpo la energía? Ya la saqué del glucógeno, se me terminó el glucógeno, bueno, estoy haciendo glucosa de nuevo, bueno, tengo que contribuir a generar glucosa, entonces los lípidos, los triglicéridos los rompo, hago lipólisis y obtengo ácidos grasos y glicerol. Con los ácidos grasos los voy degradando para obtener energía, hago beta oxidación y que con el glicerol me voy a hacer más gluconeo. Y a nivel del músculo genero proteólisis, ¿no? Genero degradación de masa muscular, de proteínas de músculo, para justamente con esos aminoácidos contribuir a generar glucosa. Todo esto porque no hay insulina, no está funcionando bien y no está ingresando la glucosa adecuada a las células. Todo esto genera hiperglucemia, que es lo característico en los cuadros de diabetes, la hiperglucemia. ¿Por qué disminuye la acción de la insulina? Bueno, hay dos caminos diferentes que conducen a la hiperglucemia. Vamos a referirnos en esta clase a los dos subtipos de diabetes más prevalentes, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto de insulina debido a que, como es una enfermedad autoinmune, se desencadena una respuesta autoinmune hacia las células betas pancreáticas. Se caracteriza por una destrucción de esta célula beta, con lo cual el déficit va a ser absoluto de insulina, o sea, no va a haber síntesis de insulina, y en estos casos, en el momento del debut, del diagnóstico, suelen ser pacientes que presentan glucemias muy elevadas. En el caso de la diabetes tipo 2 es diferente la fisiopatología porque es un inicio que es progresivo en el tiempo, no tiene un debut tan sintomático como la diabetes tipo 1. De hecho, suelen ser pacientes que van a un control de salud y por los factores de riesgo, porque suelen ser para personas con factores de riesgo metabólicos, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipemia, se suelen hacer análisis de rutina y ahí que encontrarlo como un hallazgo, la hiperglucemia. En estos casos lo que sucede es que el páncreas, la célula beta pancreática genera insulina, o sea, sintetiza insulina. De hecho, los primeros años hasta incluso secreta de más, o sea, estos pacientes suelen tener una hiperinsulinemia porque el problema no está tanto en la síntesis, sino que está en la acción de la insulina, porque los tejidos periféricos, principalmente los que son insulinodependientes y también a nivel hepático, porque influye en su metabolismo, tienen resistencia a su acción, o sea, principalmente a nivel del tejido adiposo y del músculo.
cuando la insulina interactúa con los receptores a nivel de las membranas plasmáticas, hay algún tipo de alteración que hace que estas células no permitan que, o sea, no haya una acción eficaz de la insulina. Eso hace que haya menor translocación de GLUT4, que son los transportadores que dependen de insulina, y bueno, y a partir de ahí se desencadena toda una alteración metabólica. Y a nivel del hígado también se habla de una resistencia a la insulina que va a implicar a nivel metabólico, porque hay muchas enzimas que también dependen de la regulación de esta hormona. Entonces, la diabetes tipo 2 tiene un inicio no tan, un debut que no es tan sintomático, pero bueno, no deja de ser una enfermedad crónica que, bueno, se la considera una enfermedad silenciosa porque justamente los pacientes no son sintomáticos y a lo largo de muchos años se van a ir apareciendo las complicaciones de la enfermedad. En esta diapositiva quería describir cómo es la acción de la insulina, en la que se ve en verde hacia la izquierda, es cómo es la acción de la insulina en una persona que no tiene diabetes, o sea, la fisiología, lo esperable de su acción, ¿no? La insulina, cuando es liberada por la célula beta pancreática, su acción sería a nivel como más gráfico, así lo pueden entender mejor. Se utiliza mucho el esquema de la llave y el candado, que si después lo buscan en los libros o en internet lo van a encontrar, así es muy común, que la insulina actúa como si fuera una llave, que lo que hace es abrir los candados, que sería, digamos, la puerta de ingreso o la conexión de la insulina con su receptor a nivel de las membranas plasmáticas. Entonces, lo que sucede es que a nivel fisiológico la insulina conecta con el receptor, o sea, con este candado, logra abrir la puerta, o sea, logra abrir el candado, abre la puerta, y eso hace que la glucosa inmediatamente ingrese, porque también la insulina lo que hace es favorecer la reclutación de los GLUT4 en lo que son estos tejidos músculo-esquelético, músculo cardíaco y el tejido adiposo, que son los tejidos insulinodependientes. Entonces, en esos tejidos tiene esta acción de llave candado, hace que la glucosa ingrese a la célula, y de esta forma, en un periodo postprandial, donde tenemos niveles elevados de glucemia, que la glucemia vaya disminuyendo a la normalidad, y va disminuyendo porque justamente la insulina le abre esta puerta para poder ingresar a la célula, y que después la célula la utilice con fines energéticos, reserva, bueno, el metabolismo, ¿no? ¿Qué sucede en la diabetes tipo 1, o sea, un estadio fisiopatológico? En este caso, la insulina no está, porque la célula beta pancreática está destruida, con lo cual nula insulina endógena. O sea, esta persona sí o sí va a requerir que le apliquen insulina exógena, que es el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no hay insulina? La persona come, tiene una ingesta, digestión, absorción, en la sangre aumenta la glucemia y no tenemos la llave que abre el candado de estos tejidos insulino dependientes, con lo cual se va a mantener la glucosa en la sangre, y eso hace que se acumule de ese lado y que no pueda ingresar. Esto a nivel celular hace que la célula lo interprete como un ayuno celular, porque no tiene, o sea, la glucosa, al quedar estancada en la sangre, no tiene forma de ingresar a la célula interpreta que no hay, o sea, no tenemos fuente de energía. Entonces empiezan a desencadenar muchas reacciones catabólicas, justamente para
encontrar energía de otra forma, que no es por la convencional de la ingesta. Aquí lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué sucede a nivel metabólico cuando no hay insulina? Bueno, aquí tenemos, esto es la integración metabólica, ¿no? ¿Qué sucede con los carbohidratos? Bueno, metabolismo de hidratos de carbono. La glucosa está en la sangre, o sea, mi célula dice, acá es como si no hubiésemos comido, entonces no hay energía, o sea, hay cero energía. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a degradar glucógeno, o sea, mis reservas de glucógeno hepáticas, chau, necesito glucosa para energía, listo. Y esa glucosa no la necesita el hígado, en realidad lo que lo necesita son los glóbulos rojos del cerebro. Entonces, esa glucosa va a la sangre y perpetúa que haya más hiperglucemia. O sea, yo en realidad en la sangre ya tengo mucha glucemia. O sea, la glucemia está mucha glucemia, o sea, está elevada, es alta, porque yo en realidad estoy comiendo. Pasa que no ingresa, esa glucosa no ingresa a la célula. Entonces yo con mi hígado estoy perpetuando la hiperglucemia porque estoy generando degradación de glucógeno, pero o sea, que libera la sangre para que justamente vaya a otros tejidos. Bueno, mi hígado también empieza a activar gluconeo. Es como una vía de ayuno. Se empiezan a activar vías de ayuno cuando no hay insulina. Que está elevado principalmente en glucagón. Entonces el glucagón estimula glucogenólisis, gluconeogénesis. Para la gluconeogénesis vamos a utilizar lactato, vamos a utilizar glicerol, entonces va a haber degradación a nivel lipídico, va a haber degradación de grasas, va a haber lipólisis. También a nivel proteico necesitamos aminoácidos para poder generar gluconeo, los aminoácidos glucogénicos, entonces va a haber mucho catabolismo muscular. ¿Qué sucede a nivel también de los lípidos? Dijimos lipólisis, ácidos grasos libres, van a beta oxidación y van a formar cuerpos cetónicos. La formación de cuerpos cetónicos los cuerpos cetónicos son ácidos, generan una disminución del pH, un pH ácido, y esto es una cetoacidosis, que es una complicación o una complicación que suelen tener en el debut las personas con diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis diabética, que son cuadros graves que requieren internación, pero se caracterizan por glucemias muy elevadas, porque falta total de insulina, y cuerpos cetónicos también muy elevados. ¿Cuáles van a ser los síntomas al diagnóstico? Bueno, por un lado la polifagia, porque dijimos que la célula lo toma como si fuese un ayuno. Se le llama ayuno celular. Bueno, yo siempre, a mí me lo explicaron desde que empecé a estudiar nutrición, cuando me explicaron esta clase, me quedó desde el primer día grabado así, y es como a mí me resulta sencillo explicarlo. O sea, la glucosa queda en la sangre, o sea, es hiperglucemia, entonces la célula no ingresa glucosa, entonces la célula está en ayuno, la célula tiene hambre, por eso se le llama ayuno celular, y eso genera mucho apetito. O sea, son pacientes que tienen polifagia, que es un aumento exagerado de apetito, a pesar de que las personas coman, pero bueno, que tienen tienen esta hiperglucemia por falta de insulina. Poliuria, ¿por qué? Porque cuando ya se excede un umbral de glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro, nuestros riñones empiezan de forma fisiológica, empiezan a buscar la homeostasis. Entonces lo que hace el cuerpo como compensación, porque los cuadros de hiperglucemia son graves, y la glucemia elevada es tóxica para las células del organismo, lo que hacen nuestros riñones es compensar esta hiperglucemia generando glucosuria, o sea, eliminar glucosa por el riñón, que en realidad es una respuesta fisiológica positiva, o sea, es lo que nuestro cuerpo intenta hacer para compensar todo este estadio fisiopatológico. Entonces es muy común que las personas te digan que orinan mucho.
y que tienen mucha sed porque se están deshidratando también. Entonces es una sed excesiva y necesidad constante de ingerir líquidos porque también orinan mucho. Bueno, estos tres síntomas son muy característicos de la diabetes tipo 1, como también la pérdida de peso, que no lo agregué, pero es muy importante, que está también asociado con este ayuno celular. En el ayuno celular es como una situación de ayuno donde, si bien la persona come, van a estar activas, por esta falta de insulina, van a estar activas todas las vías de ayuno porque el que va a estar elevado es el glucagón. La cetoacidosis diabética es una manifestación clínica grave, es una complicación grave de la falta prácticamente total de insulina. Es muy común que se vea en el diagnóstico de las personas con diabetes tipo 1 y eso tiene que ver con que al haber falta de insulina va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, catecolaminas, cortisol. Eso hace que el tejido adiposo empiece a generar mucha lipólisis. Con la lipólisis va a haber, con los ácidos grasos va a haber una beta oxidación y eso va a estimular que se genere la cetogénesis a nivel hepático. Una vez que se da la beta oxidación de los ácidos grasos, ese acetil-CoA va a ingresar a la síntesis, a la cetogénesis y se van a generar los cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. La acetona es lo que va a dar ese olor característico que tienen los pacientes con cetoacidosis diabética porque se libera en el aliento. Después, a nivel de los tejidos periféricos, esos cuerpos cetónicos los van a utilizar como energía, pero son ácidos. Entonces, si se perpetúa esta cetoacidosis, este estado de cetosis, ya se va desde lo fisiológico, la compensación fisiológica, ya se va a perder este equilibrio y se va a ir a un desequilibrio ácido-base, porque los cuerpos cetónicos, a medida que se van sintetizando en mayor cantidad, son ácidos y son ácidos fuertes, y eso va a hacer que disminuya el pH, que sea una acidosis metabólica, y eso va a generar este cuadro grave que suele encontrarse en el diagnóstico. Van a tener una hiperglucemia marcada porque al no haber insulina va a haber hiperglucemia, o sea, no hay insulina, todo lo que la persona coma se va a quedar en la sangre, por eso va a haber una hiperglucemia, pero más allá de eso, las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, también van a favorecer que haya más hiperglucemia porque va a estar activo también la gluconeo, la glucogenólisis, van a estar elevados los cuerpos cetónicos, va a haber una alteración en el pH, acidosis metabólica, porque nuestro hígado va a estar, el hígado de la persona con diabetes va a estar generando, sintetizando cuerpos cetónicos, y esto va a generar deshidratación, pérdida de electrolitos, porque también la hiperglucemia severa va a generar glucosuria, que la persona se deshidrate, los cuerpos cetónicos también van a ser eliminados por orina, y todo eso va a generar la descompensación de la persona, que es un cuadro la verdad que bastante grave, que lleva a la internación del paciente. Ahora bien, lo que sucede a nivel fisiopatológico en la diabetes tipo 2 es que en este caso a insulina los primeros años, en un primer estadio, esa insulina hasta está incluso en mayor cantidad. Estos pacientes se caracterizan por presentar niveles de hiperinsulinemia porque justamente el problema de ellos es que hay resistencia a la insulina de los tejidos periféricos, o sea, ese candado, esa puerta de entrada hacia la unión con el receptor y el ingreso a la célula está fallado, o sea, hay una alteración en lo que es la llave candado, con lo cual en estos casos el organismo
para poder generar la homeostasis y tener un buen control glucémico, lo que hace nuestro páncreas es generar mayor cantidad de insulina para poder suplir esa falta de como esa alteración en la resistencia. O sea, con la cantidad de insulina que fabrico no alcanza porque nuestro cuerpo sensa que esa insulina está, por así decirlo, trabajando a un 60-50%, entonces lo que hace es fabricar el doble de insulina para poder generar esa efectividad y que poder mantener mis niveles de glucemia dentro del rango de la normalidad. Por eso los primeros años estas personas van a tener niveles de insulina hasta incluso elevados, porque esa célula beta pancreática va a estar sintetizando insulina por demás para poder contrarrestar esta resistencia periférica, pero con los años ese páncreas se va agotando y va disminuyendo esa síntesis de insulina. ¿Qué sucede a nivel metabólico en personas con diabetes tipo 2? Bueno, acá va a haber una implicancia, una alteración en el metabolismo tanto de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. A nivel de los carbohidratos, como hay resistencia periférica a la insulina, recuerden que nosotros en un primer momento tenemos, bueno, los primeros años, no es un primer momento, por varios años las personas tienen una hiperinsulinemia porque el páncreas genera bastante insulina justamente para como la glucosa no ingresa a la célula proporcional a la ingesta, o sea, no se logra tener una homeostasis porque los niveles nunca llegan a ser entre 70 y 100, sino que son un poco más elevados. Entonces el páncreas busca para compensar, busca incrementar la insulina para poder lograr esta homeostasis en la glucemia. Pero durante un tiempo lo logra, pero después con los años ese páncreas se va agotando y cada vez la insulina se termina, cada vez se fabrica, se sintetiza menos cantidad. ¿Qué pasa a nivel metabólico? Bueno, dijimos que en los tejidos periféricos hay principalmente hablando de los que son insulinodependientes, músculo cardíaco, músculo esquelético, tejido adiposo, hay una resistencia de los receptores de insulina, o sea, es como que esa llave y ese candado no están funcionando bien, no conectan bien. Entonces, hay una menor captación de glucosa en estos tejidos porque hay menos translocación de GLUT4 y lo que sucede a nivel, como estos tejidos sensan que no hay, o sea, las células de estos tejidos sensan que no hay energía, automáticamente el hígado empieza, se empiezan a liberar hormonas contrarreguladoras como el glucagón y el hígado empieza a liberar glucosa a la sangre, o sea, toma los depósitos de glucógeno que tiene, empieza a degradar el glucógeno y a liberar glucosa a la sangre para que esa glucosa, interpretando como si fuera una situación de ayuno, porque las células lo interpretan así, que no tienen glucosa. Entonces el hígado va a ayudar, en realidad, pobre, lo que está haciendo es perpetuar esa hiperglucemia, porque el tema no es la que falta glucosa, o sea, la glucosa está y está además en la sangre. El tema es que la limitante es que no puede ingresar donde tiene que ingresar, o sea, no puede ingresar a las células. Entonces el hígado perpetúa esa hiperglucemia que muchas veces las personas con diabetes, y eso es lo primero que se ve en las personas con diabetes tipo 2, la alteración es más que nada en ayuno. Es muy común que las personas vengan con registros de glucemia, porque ellos con glucómetros, que son aparatos que toman la glucemia, que se miden, te traen registros al consultorio
y te dicen, no entiendo por qué me levanté con una glucemia de, por ejemplo, 180, si yo ayer comí carne con ensalada, no comí nada de carbohidratos. Y bueno, una de las respuestas es que no tiene que ver, o sea, cuando miramos un laboratorio, una glucemia en ayunas, no tiene que ver lo que yo comí hace 12 horas, porque el impacto metabólico de la ingesta es a las 2 horas, no a las 12. Ahí lo que tiene que ver es nuestro hígado, o sea, cuando nosotros vemos una glucemia en ayunas y la vemos alta, es porque el hígado está fabricando, por lo general, ¿no? Obviamente que hay otras causas también, porque es una patología compleja, pero una de las causas, la más común por la cual esas hiperglucemias, encontramos hiperglucemias en ayuno, es porque ese hígado está haciendo gluconeo, y encontramos esas hiperglucemias. Bueno, a nivel lipídico, eh, en el caso de lo que interviene directamente con el metabolismo lipídico tiene que ver, por un lado, con la lipasa, la lipoproteína lipasa, que es esta enzima que está en el endotelio, que también depende de la insulina. Entonces, esta lipoproteína lipasa va a estar trabajando menos, con lo cual o sea, toda la vía de síntesis va a estar inhibida y se va a empezar a estimular la vía de lipólisis. Entonces, si bien no va a ser una lipólisis tan... no va a ser una lipólisis tan alta como sucede en la diabetes tipo 1, porque en estos casos sí hay insulina, o sea, no es que el cuerpo sensa que no hay nada de insulina. Sí, hay insulina, el tema es que justamente en los tejidos como en el músculo y en el tejido adiposo donde está la lipoproteína lipasa, va a haber un menor ingreso de ácidos grasos, de disponibilidad de ácidos grasos, entonces en estos tejidos se va a interpretar como que el cuerpo tiene que degradar. Entonces va a haber una lipólisis que es moderada, se van a liberar ácidos grasos libres y esos ácidos grasos, como hay una resistencia hepática también a la insulina, va a haber una mayor generación hepática de VLL, sumado a que la persona, por lo general las personas con diabetes tipo 2 suelen ser metabólicas, o sea, suelen ser personas con sobrepeso, obesidad. Hay una sumatoria de la alteración endógena, o sea que hay una mayor síntesis hepática de VLL, entonces van a haber más triglicéridos endógenos, y además la persona va a seguir seguramente, como son personas que ya tienen este factor de riesgo de obesidad, suelen ser también personas que consuman alto contenido de grasas. Entonces se termina sumando la parte del kilomicrón, que es la vía exógena, con la parte endógena de las VLL. Y todo eso contribuye a hipertrigliceridemia. No suele haber mucha cetogénesis porque en los niveles de insulina están elevados, entonces eso hace que la cetogénesis esté inhibida. Y a nivel proteico, sí hay una disminución del efecto anabólico de la insulina, va a haber mayor proteólisis porque al haber gluconeo, la gluconeogénesis, uno de los sustratos que utilizan son los aminoácidos, así que los aminoácidos vienen del catabolismo proteico muscular. Y es común que estos pacientes a largo plazo, si no tienen un buen control de sus glucemias, tengan sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que está asociado a este tipo de patologías. Lo que suele aparecer en estos pacientes con diabetes tipo 2 es el estado hiperosmolar hiperglucémico, que a diferencia de la cetoacidosis, o sea, no hay cuerpos cetónicos, por esto que les decía de que como hay insulina disponible, no se inhibe la cetogénesis, pero sí hay mucha, o sea,
esta alteración, esta resistencia periférica a la insulina y que la insulina no actúe en forma eficiente, hace que se estimulen las vías de aumento de glucemia, o sea, va a estimularse todo lo que es gluconeo, glucogenólisis, y eso va a generar hiperglucemia. Cuando la glucemia, como les comenté previamente, aumenta el umbral de 180 miligramos de decilitro a nivel de la sangre, eso genera o sea, el riñón sensa como hay una hiperglucemia marcada y empieza a generar glucosuria, perdón. Y la glucosuria es la eliminación de glucosa a nivel renal por orina, pero eso arrastra mucho agua. Entonces esto genera deshidratación y un estado de hiperosmolar que puede generar un desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones neurológicas, porque esto hace que esta hiperosmolaridad haya diferentes concentraciones de sodio plasmáticos que generen alteraciones neurológicas en el paciente. Y bueno, esto también es un cuadro grave, pero es más común de verlo en las personas con diabetes tipo 2. Como conclusiones de la presente clase, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por una acción insuficiente de la insulina, ya sea por la falta, que es característico en la diabetes tipo 1, o por una alteración o una resistencia en la acción de la misma, que esto es compatible con lo que describimos en la diabetes tipo 2. Nuestros órganos estrella van a ser el hígado, que bueno, se caracteriza por la sobreproducción de glucosa, porque justamente las células sensan este ayuno celular. Entonces el hígado es el encargado de, bueno, ante un ayuno, ir a brindar glucosa y mantener, o sea, glucosa a los tejidos, células que realmente la necesitan, los que son glucosa dependientes, y por otro lado también para mantener la glucemia dentro de los valores normales. El músculo y el tejido adiposo también son estrellas por ser los tejidos insulino dependientes y bueno, al haber una falta o una resistencia a su acción, bueno, toman protagonismo en esta patología. El músculo capta menos glucosa y se caracteriza esta enfermedad por tener un elevado catabolismo muscular. Y a nivel del tejido adiposo, como hay una menor acción de la lipoproteína lipasa, se inhiben, hay una menor captación de ácidos grasos en el tejido adiposo, se inhiben las vías de síntesis, entonces empieza a haber más lipólisis, más liberación de ácidos grasos a la circulación, que a su vez, bueno, hay teorías y bueno, sobre los ácidos grasos y su efecto tóxico, inflamatorio y que perpetúa toda la fisiopatología de esta enfermedad, que bueno, que es mucho más extenso y excede esta clase. Pero como resultado de todas estas alteraciones metabólicas, se encuentra esta enfermedad con hiperglucemia muy marcada y alteración en el metabolismo energético, tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Les agradezco su atención y cualquier duda, consulta, tienen los foros para consultar y también los espacios de los trabajos prácticos. Cariños.